Muy buenas noches, estimados amigos. Estamos aquí de vuelta a través del Facebook del Ministerio Cristiano Evangélico en una semana especial para el mundo cristiano. Especial, ¿cierto? Una semana donde se hace un recordatorio. Se recuerda, ¿cierto?, el sacrificio tan importante que el cielo ha hecho por la raza humana. Como dice el libro de Juan, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, mas no se pierda, tenga vida eterna. ¿Cómo estas palabras de San Juan hoy en día se hacen eco, cierto, con la importancia que hoy día tiene para el mundo cristiano lo que significa el sacrificio de Cristo? Vamos a ir viendo, cierto, con la gente que se empieza a conectar junto a nosotros, en fin, vamos a mandar algunos saludos, pero antes de hacer esta pequeña reflexión, vamos a hacerlo bien breve, cierto, por la hora, es que vamos a orar, y especialmente hay un pedido bastante especial por el hermano Claudio Misetis. Él está pasando un problema de salud bastante complejos, varias complicaciones, falta de vitalidad y otras complicaciones más. Bueno, Dios las conoce, por supuesto. Vamos a orar por Claudio Misetis. También vamos a tener oración, por supuesto, a nuestro hermano José Peralta, que también con su problema de salud, a la esposa del hermano Guillermo Arias, que también ha estado con este cáncer bien complicado, por el mismo hermano Guillermo Arias también por la salud de él, y por todos los que se suman diariamente para obviamente solicitar el auxilio del cielo. Oremos entonces por ellos y por supuesto por esta reflexión de esta noche. Nuestro buen Padre Celestial, en esta noche oramos por aquellos que han solicitado su misericordia, especialmente con el tema de la salud. Ponemos en sus manos, ¿cierto?, a Claudio Misiti, la esposa de nuestro hermano Guillermo Arias, al mismo hermano Guillermo Arias, José Peralta, Elba Reyes, ¿cierto?, Carmen Alfaro, Daniel Acuña, y a tantos otros que de alguna forma te buscan, Señor. Tenga de ellos misericordia y bendígalos en esta noche con la salud que ellos necesitan. Oramos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, Hoy día vamos a tratar de ver algunos aspectos generales sobre lo que es Semana Santa, entre comillas, por supuesto. Pero esta fecha, en realidad, el mundo judío celebra una festividad que es Pesaj o la Pascua. Hoy día vamos a ver en parte esta festividad y cómo se relaciona con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y mañana en la noche, mañana sábado, día 3 vamos a hacer una actividad, una didáctica en definitiva, y vamos a mostrar en esta mesa en la noche del sábado cuáles eran los elementos de la comida, de la cena de Pesaj, los elementos que habían, qué significaba cada elemento, y cómo cada elemento obviamente apuntaba a la persona de Jesucristo. Pero eso sí, vamos a hablar de una festividad que poco se habla, y que si bien es cierto, es parte de Pesaj, que es la fiesta de la Pascua judía. También está la fiesta de los panes sin levadura. Pero hay otra festividad que no se toca, pero que es de realmente importancia para la salvación del hombre. No vamos a nombrar qué fiesta se ha omitido, pero mañana en la noche mostraremos un poquito en la mesa los elementos que se usaban en la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua judía, qué es lo que se conmemoraba, qué significa cada uno de sus alimentos, en fin, eso lo vamos a ver mañana en la noche y vamos a tratar obviamente de una fiesta que es parte del Pesaj, de la Pascua judía, el entorno de la fiesta de los panes sin levadura, pero hemos obviado otra fiesta que es muy importante, que es parte de lo que hoy día vamos a hablar. Miren, generalmente el mundo cristiano habla y dice generalmente que la gracia y la salvación para el hombre es en forma gratuita. Y eso es completamente verdad. Así lo dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo, para todo en el que en él cree, mas no se pierda, tenga vida eterna. Es decir, el Padre permite el sacrificio de Cristo, que en esta semana el mundo cristiano conmemora, donde dice que el Padre permite y otorga el sacrificio de su Hijo con la única condición para todo aquel que en él cree.
Por eso se habla de que la salvación es por gracia, y la palabra gracia significa dádiva, es decir, un regalo que es inmerecido para la raza humana, pero que sin embargo Dios estuvo dispuesto a entregar a su único hijo. Y cuando Cristo muere en la cruz, por supuesto, todos aquellos que van a reconocer el sacrificio y la muerte de Cristo, se otorga lo que se llama libre albedrío. Y cada cual usando el libre albedrío podrá aceptar ese sacrificio y aceptar a Jesús o podrá rechazarlo. Cada uno someterá a su propio juicio si ese sacrificio lo acepta o lo rechaza. A eso se llama salvos por gracia. Vale decir la actuación del cielo en favor de la raza humana, especialmente que el Padre otorgó a su propio Hijo. Y en ese contexto se llama gracia a una dádiva o a un regalo, algo inmerecido por supuesto, pero ahí está puesto, ¿cierto?, el regalo que Dios nos da. Pero sin embargo, este concepto de salvos por gracia, es decir, aceptar un regalo inmerecido, no solamente se ve en la figura de Cristo en la cruz del Calvario, donde Cristo fue crucificado y sacrificado, donde nos otorgó el perdón a todos nosotros. Él mismo dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pero ese sacrificio, de alguna forma, el Señor nos estuvo recordando la salvación por gracia. Y no la recordó solamente en la cruz, sino que muchos siglos antes de la muerte de Cristo en la cruz, el Padre, todo el cielo, recordaba a la raza humana cómo Dios iba a obrar para salvar al ser humano, salvos por gracia, es decir, recibimos un regalo, forma gratuita, no lo merecíamos, y ahí está el regalo, que es Jesucristo, él, usando el libre albedrío, el que quiera va a la cruz, lo acepta y lo recibe, y el que no quiere, lo puede rechazar. Pero ese concepto de salvación, el Señor de alguna forma lo estuvo instaurando desde muchos siglos antes. No solamente nos recuerda desde la cruz. Vamos al origen de todo esto. Mire, yo lo invitaré a leer brevemente, vamos a leer algunas cosas. Vamos a ir al libro del Éxodo, en el capítulo número 12. Vamos a centrar algunas palabras en esta noche en el libro de Éxodo. Nos explayaremos para hoy día. Y ya para mañana hablar de aquella festividad que en esta fecha se recuerda en el mundo judío Pesaj, los panes sin levadura, la fiesta. El mundo cristiano recuerda, no hablemos de celebrar porque esto no se puede celebrar, recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz, pero hay una festividad que se omite, pero es que de suma importancia, que mañana los invito a conectarse junto a nosotros, mañana en la noche. Pero en el libro del Éxodo, capítulo 12, hay que se instaura la fiesta de la Pascua. Esto es en el contexto cuando los judíos están por salir de la esclavitud de Egipto. Es en el contexto de la última plaga que tiene que ver con la muerte de los primogénitos cuando pasaría el ángel de la muerte. Y en el capítulo 12 del libro del Éxodo vamos a leer algunas cosas. Dice así, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será el principio de los meses, para vosotros será el mes primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará o sacrificará. Y toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomará de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. ¿Qué más van a hacer en esa noche? Comerán pan sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. En fin,
Entonces uno ve el relato bíblico donde Dios instaura lo que es para el mundo judío Pesaj o la fiesta de la Pascua, donde se tiene que ellos a futuro, ¿cierto? En esa noche que fueron liberados de la esclavitud de Egipto, pero ¿cuál fue la consecuencia de que ellos llegasen a ser libres con la última plaga? La última plaga era la muerte de los primogénitos. Dios así lo había anunciado. Y la pregunta era cómo el pueblo de Dios en ese momento se salvaría de la pasada del ángel de la muerte que traería la muerte a los primogénitos. ¿Qué es lo que le otorgó la seguridad y que en definitiva le otorgó la libertad a Israel para salir de Egipto? Según el relato bíblico, lo que Dios instaura con Moisés es una conmemoración para todas las generaciones, donde en esa comida, en esa noche, se debe recordar mediante el sacrificio de ese animal sin defecto, que gracias al sacrificio de ese animal, ese cordero sin defecto en esa noche, y que esa sangre fue puesta en los dinteles, en las postes y en los dinteles de las puertas de cada casa de Israel en Egipto, y gracias a ese símbolo de la sangre que fue puesto en las puertas, cuando vino el ángel para la muerte de los primogénitos, ninguno de esos primogénitos murió en Israel, porque fue gracias al sacrificio de este cordero y a la sangre que fue puesta en los dinteles. Entonces en esa noche los varones hebreos de todo Israel conmemoró la salida de Egipto. Dios mostró, cierto, que gracias al sacrificio de ese cordero, ningún primogénito de Israel falleció. Puso los panes sin levadura como un símbolo de que nada debe leudar en la vida de ellos. En ese momento, en ese contexto, la levadura era un símbolo del pecado. Y los panes siendo sin levadura significaba que nada debía leudarse y ninguna cosa debía apropiarse con el pecado. Las hierbas amargas, al comerlo, ellos tendrían que recordar no tan solo el peregrinaje, sino que la amargura que vivieron siendo esclavos en Egipto. Pero si uno se pregunta, ¿cómo surge todo? El Señor preparó a la figura de Moisés. Moisés, ¿cierto? Siendo parte de Egipto, ¿cierto? Siendo un príncipe de él, cuando fue expulsado y se fue al desierto, Dios lo preparó en el desierto. Dios lo preparó desde niño. Y el Señor le dio la tarea a Moisés de ir y sacar a su pueblo de la esclavitud. Pero fíjense, cuando Dios le dice a Moisés, anda y ve y saca a mi pueblo, Dios no puso ninguna condición. Dios no dijo, mira, para que ellos salgan de Egipto de esclavos, anda y dile que hagan esto, guarden esto otro, que cumplan con estos requisitos, que cumplan con estos rituales. Si uno se fija en la lectura bíblica, en ninguna parte sale que Dios haya condicionado la salida de su pueblo para ser libre de la esclavitud de Egipto. Ese pueblo no se lo merecía, porque en casi 400 años de esclavitud se olvidaron del único Dios verdadero. Se olvidaron del Shabbat del sábado. Se olvidaron de la cachidur, que es la alimentación. Ellos mismos reconocieron que estaban acostumbrados a las joyas de Egipto. Se habían asimilado los dioses de Egipto. Vale decir que ya en casi 400 años, ese pueblo, que era el pueblo de Dios, ya no había casi rastro ni vestigio de la ley de los profetas y de los patriarcas. Que ya casi nada quedaba. A pesar de eso, el Señor igual escuchó la voz de su pueblo y mediante la figura de Moisés fue a otorgarle la libertad. Pero pregunto yo, ¿Dios condicionó la libertad de este pueblo que no se merecía ser libre? ¿Que se había olvidado del único Dios verdadero? En lo absoluto. Dios no puso ninguna condición para que ese pueblo llegase a ser libre, al contrario. Ese pueblo fue salvo por gracia, es decir, Dios actuó por misericordia, no mereciéndose ese pueblo ser liberado, ya que se habían olvidado del único Dios verdadero. Y cuando Moisés se presenta delante del pueblo, lo único que el Señor pidió, ¿qué cosa era? Que creyesen
en las promesas del Señor y que le otorgaría la libertad. No estuvo condicionada a hacer una cosa o la otra para que fuese libre. Eso estaba indicando que Dios estaba enseñando justamente la salvación por gracia. Lo mismo que Cristo presenta en la cruz, Dios se lo presenta a su pueblo para sacarlo de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo llegaron a ser libres? Gracias a la actitud de Dios que no condicionó para que ellos salieran de la esclavitud. Así como Dios libró a Israel de la esclavitud de Egipto, cuando vino Cristo, vino y dijo así, la verdad os hará libre, pero de la verdadera libertad. Cristo no vino a liberar a Israel del yugo de Roma, porque en ese tiempo, en el contexto histórico en que Cristo nace, Israel estaba bajo el yugo de Roma. En los tiempos de Moisés estaban bajo el yugo de Egipto, pero ahora estaban bajo el yugo de Roma en los tiempos de Cristo. Y cuando Cristo viene, dijo, vengo a daros verdadera libertad. ¿A qué apuntaba el Señor? ¿Los liberaría del yugo de Roma o de la esclavitud del pecado? Obviamente que era de la esclavitud del pecado. Así como el Señor no condiciona en Israel para sacarlo de Egipto, para liberarlo, tampoco nos condiciona a nosotros, ¿cierto? Basta que tú creas, dijo todo aquel que en él crea. Por lo tanto, este proceso de ser salvo por gracia no solamente se muestra en la figura de la cruz. Muchos dicen que en la cruz solamente Dios mostró la salvación por gracia, pero la palabra de Dios me dice que Dios la venía mostrando siglos antes, y justamente mediante la actitud y la intervención de Dios en Egipto para liberar a su pueblo, Dios estaba mostrando lo que algún día Cristo haría por ellos. ¿Por qué? Porque Israel en esa noche no tan solo recibe la libertad, también fueron ellos sellados para que ningún primogénito muriese con la pasada del ángel de la muerte. ¿Qué permitió que ningún hebreo muriese a un primogénito? El sacrificio del cordero. El sacrificio y la sangre del cordero otorgó libertad y la seguridad sobre el ángel de la muerte, y ningún primogénito, ni de las bestias, ni de los hijos del hebreo, murieron porque ellos estaban bajo la cobertura de la sangre de aquel cordero que fue sacrificado. Ese cordero era un símbolo de Cristo, lo que un día Cristo hizo por nosotros en la cruz. Gracias al sacrificio y a la sangre de Cristo, hoy tenemos, ¿qué cosa? La posibilidad de ser salvos y obtener eterna redención. Por eso, si ustedes se fijan, la salvación por gracia, porque hoy día, ¿cierto?, todo el mundo cristiano aprovecha de predicar, ¿cierto?, que la salvación es por gracia y que es cierto y que se otorgó en la cruz. Pero sin embargo se olvidaron que ese precepto el Dios lo venía enseñando de muchos siglos antes, y no tan solo en la cruz, sino que cuando lo saca de esclavo de Egipto, Dios muestra qué cosa, la salvación por gracia. Y una pregunta, cuando Israel fue salvo por gracia, fue sacado de la esclavitud de Egipto, cuando ellos cruzaron por el mar, y el mar se abre para que ellos crucen por tierra seca, cuando fueron liberados, la pregunta es que yo le hago, estimado amigo, ¿a dónde Dios los llevó? Inmediatamente después que fueron liberados. Si ustedes se fijan, Dios les libera, salvación por gracia, y automáticamente los lleva al desierto, los ríos israelitas. ¿A dónde lo llevó? Al Sinaí. ¿Y qué le otorgó en el Sinaí? Los 10 mandamientos. Es decir, la salvación por gracia no anula la ley de Dios. Al contrario, Israel fue salvado por gracia porque Dios no condiciona para que salieran, simplemente que creyeran en el poder de Dios, y cuando salen de Egipto, cuando eran libres, inmediatamente Dios los lleva al pie del Sinaí, porque Dios tenía que volver a reeducar a Israel. En 400 años habían perdido toda noción de los valores que habían puesto en el Edén. Se olvidaron del sábado, de la alimentación. Ellos, estando ya libres, aún se acordaban de la olla de Egipto. Se habían asimilado los dioses de Egipto.
Vemos la actitud del pueblo inmediatamente cuando Moisés sube al Sinaí a buscar las tablas de piedra, inmediatamente el pueblo se vuelve la idolatría haciendo el becerro de oro. Entonces Dios tuvo que llevarlo al Sinaí, ¿para qué cosa? Para reeducarlo en los valores que se habían perdido. ¿Y cuál fue la base de la educación? Le otorgó los 10 mandamientos. Es decir, Dios saca a Israel por gracia, los saca de la libertad de la esclavitud de Egipto, pero lo lleva inmediatamente al Sinaí para hacer un compromiso para que las bendiciones sean en forma permanente en su pueblo. ¿Y cuál era el compromiso? Que siguieran todos los preceptos de los 10 mandamientos que Dios le había otorgado. Entonces decir, si Dios no cambia y no tiene sombra de variación, si Dios me muestra en la cruz que somos salvos por gracia mediante el sacrificio de Cristo, ¿usted cree que con eso Cristo está anulando la ley? Al contrario, Él dijo, no vengo para anular, no vengo para abrogar, sino para, ¿qué cosa? Para cumplir. Por lo tanto, todos estos preceptos que escuchamos en Semana Santa sobre el sacrificio de Cristo y la gracia del don inmerecido, por lo cual somos salvos, el Señor por siglos lo había manifestado a través de todas las edades, y qué mejor ejemplo cuando Israel sale de la esclavitud de Egipto y fue salvo por la gracia y el poder del Señor. Estimados amigos, más bien esto es una reflexión. Así como Dios otorgó la libertad a Israel, así como el Señor en los días de Jesucristo nos otorgó la libertad sobre el pecado, ahora Cristo en su segunda venida nos va a liberar del verdadero gestor. Ya no es Faraón, ya no era en los tiempos de Cristo, ya no es el yugo de Roma, la Roma imperial. En el tiempo al fin estaremos bajo el yugo de la Roma papal, pero cuando Cristo venga en su venida, nos va a liberar del verdadero opresor que es Satanás. Y ahí se le hará todas las cosas nuevas. Ese es el plan de la salvación mediante la gracia. Muchas gracias, estimados amigos, y lo invito para mañana. Para mañana, ¿cierto? Para que podamos reflexionar en la fiesta de Pesach. Vamos a mostrar algunas cosas, elementos, explicar, ¿cierto? Y lo que significa la salvación por gracia. Pero no tan solo la Pascua judía, no tan solo Semana Santa o la fiesta del contexto de los panes sin levadura. Hay otra fiesta que se ha olvidado, la cual vamos a tomar porque es realmente de importancia para nosotros. Buenas noches y un abrazo y que Dios les bendiga.